Buenas tardes a todos, mi nombre es Denis Ángel Virredondo y formo parte del programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Estoy disponible para cualquier consulta o colaboración a través de mi correo institucional dohelvisr@unadvirtual.edu.com o por medio de mi número de contacto 318-479-9616. Actualmente no estoy involucrado con TICS en mi trabajo. Evolución de la base de datos. Para entrar en contexto, una base de datos es un conjunto de datos ordenados y relacionados entre sí, almacenados de manera sistemática para su posterior uso. Esta organización permite el almacenamiento de grandes cantidades de información de forma eficiente y accesible. La historia de la base de datos comienza en la década de 1950 con la introducción de las cintas magnéticas. Estas permitían automatizar y almacenar información, algo revolucionario en su tiempo, ya que las computadoras antes no podían retener datos de manera efectiva. Durante los años 60, las bases de datos evolucionaron hacia modelos más estructurados, como los jerárquicos y los de red. Estos modelos organizaban los datos en estructuras de árboles y redes, permitiendo realizar relaciones más complejas entre ellos. La siguiente gran innovación vino con Edgar Kapp, quien trabajando en IBM propuso el modelo relacional. Este modelo revolucionó la forma en que manejamos la base de datos al utilizar tablas para organizar la información, haciendo los datos más accesibles y fáciles de gestionar. Esta fue una de las piedras angulares en la evolución de los sistemas de base de datos. En los años 80, el lenguaje SQL se estableció como el estándar para gestionar bases de datos relacionales. Este lenguaje permitió realizar consultas y gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. En los años 90 se desarrollaron las bases de datos orientadas a objetos, que fueron especialmente exitosas en el manejo de datos complejos donde los modelos relacionales no eran tan eficaces. Esta tecnología permitió el desarrollo de herramientas como Excel y Access y marcó el inicio de la tercera generación de sistemas de base de datos. Finalmente, en el siglo XXI, los sistemas de base de datos relacionales están en un proceso de transformación para adaptarse a nuevas tecnologías como multimedia, orientación a objetos e Internet. La adopción de la web ha llevado a que estos sistemas incorporen funcionalidades para actuar como servidores web, integrando SQL con HTML y Java. Las tendencias y perspectivas de la base de datos, luego de revisar la evolución histórica de la base de datos, es evidente que las tendencias actuales se dirigen hacia la automatización, la escalabilidad y la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Algunos ejemplos podrían ser la base de datos en la nube, que están impulsadas por plataformas como Amazon RDS y Google Chrome SQL. Además, la integración de inteligencia artificial y machine learning está automatizando tareas complejas, mejorando el rendimiento y la seguridad. También se destaca la base de datos distribuidas y las tecnologías blockchain por su capacidad de gestionar datos de manera segura y descentralizada. Entre las herramientas para la gestión de base de datos encontramos MySQL, PostgreSQL y Oracle Database. También tenemos Microsoft SQL Server y MongoDB. Estas herramientas siguen siendo fundamentales para la gestión de base de datos en diversos entornos. Conceptos seleccionados. El modelo relacional es un paradigma de base de datos introducido por Edgar Kahn en 1970. En este modelo, los datos se organizan en tablas o relaciones compuestas por filas y columnas. Cada fila representa un registro único y cada columna representa un atributo del registro. Las tablas pueden relacionarse entre sí a través de claves primarias y foráneas. SQL es un lenguaje estándar utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales, las mencionadas anteriormente. Permite la realización de operaciones como la consulta, inserción, actualización y eliminación de datos. NoSQL es una categoría de sistemas de base de datos que no sigue el modelo relacional tradicional. Este diseño está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados,
lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren escalabilidad horizontal y alta disponibilidad. Un ejemplo común de la utilización de base de datos es en un sistema de gestión de pedidos en un comercio electrónico. Por ejemplo, en una tienda de línea que vende productos electrodomésticos, la base de datos gestiona información clave como clientes, productos, pedidos y proveedores. Cuando un cliente se registra, su información se almacena en una tabla llamada clientes, identificándolos con un ID único. Los productos están organizados en la tabla que se llama productos, que incluye detalles como nombre, descripción y precio y proveedores del producto. Al realizar un pedido, se crea un registro en la tabla de pedidos y los detalles del pedido como los productos solicitados y sus cantidades se almacenan en detalles de pedido. Tras la confirmación del pedido se genera una factura en la tabla de facturación vinculada al cliente y el pedido correspondiente. Finalmente, la base de datos también gestiona el inventario, actualizándose automáticamente la calidad del producto en stock y alertando al proveedor si es necesario reabastecer este producto. Bueno, en conclusión con todo esto, la evolución de la base de datos ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la tecnología y la informática moderna. Desde los primeros días con el uso de cintas magnéticas hasta los sofisticados sistemas de gestión de base de datos en la nube de hoy en día, hemos visto una transformación significativa en cómo se almacenan y gestionan y acceden los datos. La implementación de base de datos en sistemas de gestión de tiendas en líneas, como se ejemplificó en este trabajo, muestra cómo estas herramientas son indispensables para manejar grandes volúmenes de información. Y pues las bases de datos continuarán siendo una tecnología crucial, importante, en prácticamente todos los sectores, adaptándose y evolucionando para satisfacer las demandas emergentes de Big Data, análisis en tiempo real y la creciente necesidad de seguridad y privacidad en la era digital. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.